Como ustedes habrán leído, estaba disponible ya desde la clase pasada la bibliografía de Santiago Sarandon, ¿sí? Del doctor Santiago Sarandon, doctor en Ingeniería Agronómica, sobre las diferencias entre los sistemas naturales y los sistemas modificados. Bueno, esos sistemas modificados, si bien allí a lo mejor en la bibliografía está más orientado a los sistemas de producción agropecuaria, entendemos a los espacios verdes como también sistemas modificados por el ser humano, con modificaciones antrópicas. Bueno, pero primero, así como lo plantea Sarandon, nosotros para analizar tanto un ecosistema como un sistema modificado, tenemos que plantearnos un enfoque de análisis. Y el enfoque de análisis que nosotros vamos a llevar adelante es el enfoque de sistema. Pasa la primera. Ali, lo que podés hacer es poner presentación de diapo con la copita y vamos de a una. No se ve porque lo tengo puesto así. Ah, no, pues se ve. Chan, chan, chan. Bueno, paciencia. Sí. Se está viendo como. Todo el PowerPoint, sí, pero no Sí. sé por qué. Bueno, a ver, van a tener que tener paciencia. En todo caso, si querés cortar la grabación hasta que yo lo pueda Hacemos habilitar. eso. Cortamos Ujú. y. No es necesario que cortemos. A ver. Déjame ver. Buenos días a los que están recién ingresando. Ya estamos dando comienzo a la clase. Se está grabando, así que tengamos en cuenta. Paciencia, paciencia, paciencia. Vamos a ver. No, pero bueno, déjalo así, Ali. Lo dejamos así. Para. Si no, la semana pasada con el PDF no se veía, ¿ves? Porque yo en mi computadora lo estoy viendo. Claro. Profe, lo mismo pasó en la clase del lunes cuando un profesor no tenía registrado o activado el Office. Solo lo podía ver el que lo estaba presentando y nosotros lo teníamos que ver así. No, si no lo comparto. La semana pasada cuando pasé el de Claudia, ¿no se vio bien? Sí, se ve bien. Entonces lo paso con el PDF. Como, La semana lo pasé con el PDF. a ver, fíjate si con el PDF. Ahí me fijo. Digo, para que sea más grande. Sí, sí. Vamos a ver ahora. Ahí se ve. ¿Qué pasó? No estás presentando. Para porque me aparece. Es que no estás presentando la. Sí, no sé qué pasa. No, pero no quiero ver toda la. Ahora sí se ve bien. ¿Qué están viendo? Bien. ¿Pero qué estás viendo? El PDF y se ve Toda la todo. pantalla. No, porque no quiero. Para. Voy de vuelta. A ver ahí. ¿Pero por qué? Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está. ¿Se ve toda la presentación o ven mi pantalla? O sea, No, se ¿ven mis ve. barras o ven toda la presentación? No, ahora vemos la presentación, está bien. Perfecto. No. Bueno, ahora Seguimos. entonces. Disculpen los problemas técnicos. Bueno, esto ya hicimos la introducción, que hoy vamos a ver las diferencias entre ambiente natural y que la perspectiva
de análisis vamos a aplicar el enfoque de sistema. Entonces, por lo tanto, vamos a recuperar el concepto de sistema que probablemente muchos de ustedes ya lo han estado trabajando en lo que había sido el ICA. Se supone que lo tendrían que haber visto. El concepto de sistema está aplicado al estudio de la naturaleza y el que lo trae, porque empieza a ver que todos los organismos son interdependientes y entre sí y con el ambiente, es Ludwig van Bertalanffy, quien habla y arma esta teoría que pasa a ser la teoría de los sistemas. Y esta teoría está planteada para explicar la complejidad que existe entre los diferentes seres vivos y el ambiente. Bien. Vamos a la otra. Entonces, ¿qué entendemos por sistema? Y esto es muy importante porque acá vamos a tratar de entender para poder después modelizar o construir modelos sobre la realidad, tener en claro los conceptos, cuáles son los componentes y las distintas atribuciones que tiene un sistema. Primero que un sistema es un conjunto, así literalmente explicado, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para cumplir una función y un objetivo. Ese conjunto de elementos entre sí constituyen un todo, una unidad funcional conjunta, en el cual esa cantidad, esas interacciones son más que las sumas de las partes. Ese todo es más que la suma de las partes. Entonces, ¿qué tiene un sistema? Entonces, un sistema es una unidad. Por lo tanto, cuando definimos a un sistema, tenemos que entender qué componentes hay dentro del mismo y cómo esos componentes se están vinculando o relacionando entre sí. Aquí, en este modelo, están planteados, tenemos los componentes A, el componente B, el componente C, están graficados con distintas figuras geométricas, a los fines de que ustedes puedan entender, y se están relacionando entre sí y constituyendo, dándole así al sistema su estructura. Y esta unidad, ¿sí?, que está conectada en esas relaciones de componentes, conforma una unidad y genera a su vez un límite o una frontera con el resto del contexto que lo rodea. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, esa unidad puede recibir energía, información y materia, y a esa parte que le permite ingresar al sistema se lo denomina entrada, y en función de cómo es procesada por las diferentes componentes y sus diferentes relaciones internas, va a generar una salida. Y esa salida puede ser tanto de materia, energía e información. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando modelizamos un sistema, tenemos que entender qué ponemos dentro del mismo. Un sistema puede ser, siempre está dentro de otros sistemas mayores, ¿sí? Y a su vez podemos tener que dentro de un sistema tenemos subsistemas o sistemas más pequeños. ¿Se está entendiendo esta lógica? Bueno, eso es lo que queremos aplicar a analizar la realidad concreta. Pasamos a la otra. Bueno, cuando nosotros pensamos en un sistema, también vamos a pensar que dentro de ese sistema suceden determinados procesos. Los procesos se van dando, ¿sí?, como producto de esas diferentes maneras de relaciones o interacciones que permiten realizar
¿sí?, un cambio, una transformación de aquello que entró al sistema para darle un nuevo, cumplir con ese objetivo, un nuevo producto o un nuevo final. Mientras tanto, esos ajustes que se dan dentro de esos procesos también tienen una vinculación, ¿sí?, a través de los límites con su entorno. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos que el componente 1 entra al sistema, se entra con el componente 1, va a establecer una relación con ese otro componente, pero también tiene una relación con el componente 2, con el componente n, pero el componente n tiene una relación con el componente n, y esas distintas relaciones generan un proceso determinado que va a salir un producto distinto o una información diferente, una reestructuración de alguna materia o una transformación de la energía que salen del sistema de una manera diferente. Y eso ocurrió porque dentro del mismo ocurren procesos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, avanzamos con la otra. Bueno, habiendo entendido conceptualmente estas cuestiones acerca del enfoque de sistemas, podemos empezar cómo fue aplicado el concepto al concepto de ecosistema. En sí mismo ya tiene incorporado, eco está relacionado con la vida, y sistema ya estuvo relacionado como es el sistema de la vida y cómo es el sistema natural, cómo es la vida, la naturaleza en sí misma. Y entonces se entiende como ecosistema el conjunto de componentes bióticos y abióticos que interactúan entre sí logrando un equilibrio dinámico. ¿Cuáles son esos factores bióticos? Bueno, todo lo que entendemos como flora y fauna, tanto la macro como la microflora. Hay una que acá no está explicada, pero son los microorganismos. Son muchas veces de carácter que nosotros no podemos ver a simple vista, pero sí pueden ser detectados a través de otros medios, como microscopio. Y también tenemos, todo esto hace a lo que nosotros conocemos como vida. Y los elementos abióticos, ¿sí?, como son la energía solar, todo lo que está vinculado con la atmósfera, y desde la atmósfera que provee por un lado gases, agua y corrientes de aire, y el suelo, toda la parte, digamos, de la litósfera o toda la parte sólida que responde digamos, a la parte, digamos, que nosotros consideramos abiótica, ¿sí?, del suelo, que no está tan estrechamente vinculado con la formación precisamente producto de la acción biológica. Entonces, un ecosistema está formado estrechamente por estas relaciones que van intrínsecamente generando distintos procesos y transformaciones. Bien,